La buena Canadá. Canadá va a dejar de existir. Quiero decir, podemos ponernos contentos de que al menos existió, ¿no? No llores porque ya terminó, sonríe porque sucedió, dice el dicho. Pero ¿qué más se puede esperar de un país donde su símbolo nacional más importante es una hoja? Por Dios. A ver, no se enojen, amo a Canadá. Todo el mundo ama a Canadá, por Dios. Pero Canadá es un país algo especial. Está conformado por antiguas colonias británicas organizadas en 10 provincias, 3 territorios, democracia parlamentaria y una monarquía constitucional. Y lo único que tienen en común estas 10 provincias y 3 territorios es el hecho de que definitivamente no son Estados Unidos. La continuidad geográfica de Canadá es extraña. Los Estados Unidos se llevaron toda la buena tierra en Norteamérica, así que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. El país está dividido geográficamente en 5 piezas que le impiden una continuidad. Las montañas rocosas separan a Columbia Británica del resto del país. El escudo canadiense separa las praderas del resto del país. Y la vía marítima de San Lorenzo separa las provincias marítimas del resto del país. Es muy difícil, por culpa de su geografía y su terreno, una unificación política completa en Canadá. Un 90% de toda la población canadiense vive aquí, concentrada en esta zona a 100 millas de la frontera con Estados Unidos, ya que por encima del paralelo 59 no hay absolutamente nada, ya que todo está muy putamente frío para que sirva de algo, más que para nombrar infinidades de reservas naturales y bosques con hermosos lagos, eso sí, pero unos hermosos lagos no generan dinero, al menos no el suficiente para que estos 3 territorios sirvan de algo o valgan la pena. Esto hace que sea muchísimo más fácil para las ciudades canadienses conectarse con las ciudades estadounidenses antes que conectarse entre sí. A Vancouver, en el extremo oeste de la provincia de Columbia Británica, le resulta más fácil interactuar con California que con el resto de Canadá. Y los ferrocarriles no funcionan lo suficientemente bien como para poder conectar el país. Muy bien, Canadá. Un país como Canadá necesita una excelente conexión horizontal para que al menos todo funcione correctamente. Pero bueno, esto es prácticamente imposible, ya que cuesta mucho encontrar un buen terreno cuando se tiene una frontera artificial y arbitraria decidida por los británicos de 8.890 kilómetros. Por lejos, la frontera más grande del mundo. También toda la geografía del país nos pide a gritos que contemos a Alaska como parte integral del territorio canadiense. Y es que los países necesitan una continuidad geográfica, pero no. Alaska es estadounidense, dándole esta forma aún más extraña al país, en forma de sándwich rodeada entre Estados Unidos en todas las direcciones. También tenemos a Groenlandia del otro lado, que al menos por ahora no es parte de los Estados Unidos. Por ahora. El culpable de esta geografía de mierda, posiblemente los británicos, pero más que nada la historia. La historia de Canadá es la historia del nacionalismo. Es la historia de construir un país en base a lo que nos diferencia cuando no hay ninguna diferencia. Cuando estalló la guerra por la independencia de las 13 colonias, algunas de esas colonias permanecieron leales a Gran Bretaña. Estas colonias luego formarían el dominio de Canadá, pero no nos adelantemos. Es importante dejar claro que en 1775, cuando ocurrió la Revolución Americana, Canadá no existía, sino tal cual como los Estados Unidos, era una serie de colonias: Terranova, Nueva Escocia, Quebec y la isla de Saint John. Igual no hagan caso al nombre de estas administraciones territoriales porque este país cambia de administración política territorial a cada rato a lo largo de su historia. Ninguna de estas colonias tenía la infraestructura ni la necesidad tampoco de independizarse. Y desde ese momento el nacionalismo canadiense se entrelazó por completo con el anti-americanismo.
porque toda la existencia de Canadá está determinada por el hecho de la creación de los Estados Unidos. El nacionalismo canadiense estaba destinado a ser político, a una forma específica de gobierno y a una forma específica de hacer política. Pero a las primeras décadas luego de la revolución no era obvio que las colonias canadienses habían hecho la decisión correcta. Donde el modelo americano había logrado un estado de derecho con prosperidad democrática y económica para su población blanca y masculina, las colonias canadienses ni siquiera tenían eso. En ese momento, Alta Canadá y Baja Canadá no habían logrado nada más que ser gobernados por autoritarios oligarcas coloniales británicos. Y esto llevó a protestas masivas en 1830 por la clase media canadiense, las cuales buscaban dejar el poder colonial británico e incorporarse a los Estados Unidos. Y dieron como resultado que en 1838 Lord Durham, el asignado gobernador general de la colonia, escribiera un reporte sobre los asuntos de la Norteamérica británica, que es así como se le conocía en ese momento a Canadá, donde recomendaba enfáticamente a los británicos cómo no perder las colonias frente a Estados Unidos, uniéndolas bajo un mismo ente y permitirles gobernarse a sí mismas con su propio parlamento, pero también perteneciendo al Imperio Británico para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el continente y pararla, dándole su propia nacionalidad a las colonias y su propio orgullo nacional para evitar separatismo. El 1 de julio de 1867, Canadá se convirtió en el dominio de Canadá. Y ese es el punto en la historia donde se considera que Canadá nace como un país. Y esto funcionó, la verdad, en parte. Eso creó un nacionalismo leal a Gran Bretaña y su pasado imperial, una forma de ver la vida diferente a la alocada vida de los malditos traidores estadounidenses, una vida con diferentes valores, más próximos a los de las Islas Británicas. Cabe resaltar que esta forma de ver a Gran Bretaña no está libre de su controversia. La percepción de lo que significaba ser británico estaba muy relacionado con la etnicidad, en contraparte a unos Estados Unidos con mucha población negra, judía e hispana. Pero esta filosofía no duró mucho. El Imperio Británico ya estaba empezando a desmoronarse y se encontraba completamente en bancarrota. Y mientras Canadá creció económicamente, se negoció completa independencia política de Gran Bretaña en 1931 con el Estatuto de Westminster. Y desde ese momento se considera a Canadá igual ante Gran Bretaña y no subordinada a ella. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría, este nacionalismo canadiense se aferró a la idea de que los Estados Unidos era un país muchísimo más individualista, conservador, derechista, con una sociedad cruel, desinformada, racista y con muchísima violencia por culpa de la libre portación de armas. En parte porque ahora era Estados Unidos la principal potencia mundial. Y siendo honestos, Canadá no era el único país que veía a Estados Unidos así. De hecho, casi todos los países del mundo lo siguen viendo así. Y esto nos trajo un nacionalismo canadiense basado en el orgullo nacional de los servicios públicos y su efectividad, en especial a su contraparte, seguramente privada, en los Estados Unidos. Porque Canadá necesita sentirse orgulloso de lo que la diferencia como nación a los Estados Unidos. Así es como se construye una identidad nacional. Porque el nacionalismo canadiense no se basa en la cultura, el idioma o la forma de ser. En todo caso, ese será el nacionalismo de Quebec, pero el nacionalismo canadiense es únicamente político. Se basa en la idea diferencial de un sistema de gobierno, república versus monarquía, congreso versus parlamento, libertad versus seguridad, privado versus público. De vuelta, creo que esto es muy común en casi cualquier otro país del mundo, porque, oh sorpresa, los humanos solemos ser todos relativamente similares. Pero en el caso de Canadá, es una necesidad que ayuda a las inseguridades de una clase media cada vez más creciente, dándole cierta red de seguridad, una estabilidad financiera, una necesidad en la cual se puede camuflar el hecho de que este país esté siempre al borde de la desintegración constante. Y es que no se puede esperar mucho cuando construyes una mansión hecha de naipes. Algo bastante único de Canadá es que es un país francés. Bueno, en parte. En realidad una sola parte, aunque el gobierno quiera hacerte creer lo contrario. Esta parte es Quebec. Esta parte es un poco compleja si uno no entiende qué hacen los franceses en pleno territorio británico.
Los franceses produjeron algunos de los mayores exploradores en el Nuevo Mundo, en especial en Norteamérica, donde muchos comerciantes y pescadores comenzaron a asentarse en lo que es hoy en día Canadá. Uno de los más importantes asentamientos franceses fue hecho en lo que hoy es la ciudad de Quebec en 1641, pero muchos de estos asentamientos fueron abandonados por inviernos duros y hambrunas. Y no fue hasta medio siglo después de las primeras exploraciones hasta que se pudo crear una ciudad al estilo europeo en Canadá. Y no se tardó mucho en que se establecieran familias, infraestructura y obviamente su propia cultura, hasta sus propios dialectos, estableciéndose así lo que hoy conocemos como los quebecois. Luego de la victoria decisiva de Inglaterra en la Guerra de los 7 Años, los territorios franceses pasaron a manos inglesas, y aunque intentos del gobierno británico fueron hechos para asimilar a los habitantes francófonos de Quebec en los próximos siglos, las hostilidades anglo-francesas habían dejado una gran desconfianza en la población francesa. No solo de Quebec, sino del resto de territorios antiguamente poseídos por Francia. El poder de Quebec fue poseído por las élites inglesas, que eran la minoría dentro de esta provincia. Así, incluso entrando al siglo XX, los anglófonos seguían teniendo la mayoría del poder en la provincia. Un canadiense inglés podría hacer el doble de dinero que uno francés. Los canadienses franceses poseían una mínima representación política en la provincia. Y esto no cambió hasta que en 1976 la provincia votó a un primer ministro nacionalista llamado René Lévesque. Su administración pasó todas las leyes posibles para situar al francés como la lengua oficial y trató de eliminar todo el privilegio que las élites inglesas poseían en la provincia. Fue entre los años 70 y 80 cuando parecía que realmente podría suceder una separación entre Canadá y la provincia, convirtiéndose en un estado independiente. Sin embargo, hubo una reacción violenta, donde las principales empresas de Canadá, por temor a estar del lado francés de un Canadá dividido, se trasladaron en masa de Montreal a Toronto. Todos los bancos que solían tener su sede en Montreal ahora estaban en Toronto. Esto exacerbó el problema y el gobierno respondió sobornando a Quebec con oficinas gubernamentales, proyectos y demás. Pero realmente no pudo deshacer el cambio, haciendo de que Quebec sea financiado por el gobierno de Canadá para que se quede dentro de la Unión. Los referéndums de 1985 y 1995 llevaron el tema al público. El gobierno canadiense promovió fuertemente la pertenencia en Canadá. La votación en 1995 fue muy reñida, por una diferencia de un solo punto. El no a la independencia ganó por un solo punto. Un solo punto que podría haber desintegrado por completo el país. A ver, tampoco es que haya muchos canadienses. Canadá tiene solo 37 millones de habitantes, que para ser el segundo país más grande del mundo es una cantidad ridículamente pequeña de población. Y también Canadá sufre el mismo problema demográfico que el resto del mundo desarrollado, salvo Alberta, una de las 10 provincias. Esta es la única provincia que está volviéndose cada vez más joven, sin siquiera la migración masiva que el gobierno federal tanto intenta impulsar. La provincia sigue siendo autosustentable demográficamente y posee uno de los mejores salarios, en especial por las industrias energéticas que le dan prácticamente toda su riqueza a la provincia. Pero el gobierno central necesita mantener impuestos muy altos en la demografía más joven para poder financiarse por el masivo retiramiento de partes de su población en el resto de provincias canadienses más viejas. Entonces vemos un choque de intereses en otra provincia más. Estamos hablando de la alcancía de Cerdito que financia todo el gobierno. Y
Y tampoco ayuda el hecho de que el partido independentista está creciendo constantemente más y más. Creo que es un buen momento para decir de que sí, en Canadá es completamente legal independizarse del país. La ley de claridad es una ley federal aprobada en el Parlamento de Canadá que establece las condiciones por las cuales el gobierno de Canadá podría entrar en negociaciones que podrían conducir a la independencia de una de sus provincias tras un referéndum. Es una ley que podría aplicarse en cualquier provincia. La ley de claridad de igual forma fue creada en respuesta al referéndum de Quebec en 1995. Pero esto abre una puerta legal y pacífica para que cualquier provincia pueda irse de Canadá. Canadá es un dominó. Si Alberta se va, Columbia Británica lo deberá hacer, ya que no posee ninguna conexión con el resto de las provincias canadienses. Obviamente, Quebec va a querer independizarse porque es el responsable de que todo esto sea posible en primer lugar. Saskatchewan, por Dios, el nombre de esta provincia es impronunciable, pasaría a ser la provincia más joven con solo 1 millón de habitantes. De hecho, el ministro de Saskatchewan ya había organizado un proyecto para independizarse del país si Quebec lograba su independencia. Y se separarán al menos que quieran mantener el resto del país. Y la provincia de Terranova ya ha sido un país independiente bajo el mando de Gran Bretaña, que renunció a su soberanía para entrar en la Unión de Canadá. Y como podemos ver, todo el concepto de Canadá unida se empieza a caer en pedazos en unos minutos. Es un dominó de desintegración política, el cual es completamente legal. Y en términos económicos, todo el comercio de Canadá es hecho casi exclusivamente con Estados Unidos, que afortunadamente lo tiene al lado suyo. Para cualquier métrica, Canadá solo se ha visto beneficiada por el comercio con Estados Unidos, y es la razón por la que Canadá es uno de los países más ricos del mundo a día de hoy. Toda su política de defensa está determinada por los Estados Unidos. Si hay algún lugar que te puede garantizar estar siempre a salvo de cualquier amenaza externa, es Canadá. Si alguien ataca a Canadá, Estados Unidos estará 100% listo para defenderlo. Y lo más probable es que si las provincias canadienses se independicen, automáticamente serán anexadas voluntariamente por Estados Unidos. ¿Y qué tan probable es que pase esto? Un mundo sin Canadá es solo una cuestión de tiempo. Y solo se necesita un pequeño movimiento para que el dominó haga caer sus piezas una por una. Tal vez todos los países alrededor de América están condenados a ser opacados por Estados Unidos, pero nunca ninguno tanto como Canadá. Muchísimas gracias por ver.